mira y suscita algún tipo de resquemor, decir la cámpora, Rodrigo? Mira, creo que tiene sus lados, digamos, tiene varias caras. Por un lado, de cara a los vecinos, de cara a la ciudadanía en general, no hemos tenido en estos ya 6 7 años de participación por parte de mi persona, pero también de muchos compañeros y compañeras, no hemos tenido un solo incidente, digamos, una sola situación en la que, digamos, nos rechazaron o nos agredieron o tuvimos algún tipo de distancia. La verdad que eso no sucedió y para mí es un muy buen termómetro, digamos, el vínculo con la gente. Quizás porque nuestras actividades siempre son por la positiva, digo, jornada solidaria, muchísimo trabajo en los barrios, alguna que otra vez acompañando, no sé, actividades como por ejemplo la del camión de pescado para todos. Casi siempre digo, hacemos ese tipo de ¿Le política. sucedió en algún momento que sí tuvieron problemas? Sí, pero por ejemplo, más con algún dirigente. Digo, Ajá. agresiones de algún dirigente, de algún, por ejemplo, una vez con un diputado provincial que fue muy agresivo a un acto y fue directamente a empujar a compañeros de la organización. Digo, situaciones de ese tipo sí las vivimos, la verdad que digo, nos preocupó mucho. No respondemos a la violencia, no respondemos a los agravios, entendemos que ese lenguaje que es el lenguaje de la violencia en algún punto es el lenguaje del odio y con eso no se puede hacer nada. Digo, con eso la verdad que no se puede hacer nada y lejos de aportar algo me parece que eso destruye, entonces siempre fuimos muy prudentes frente a agresiones o provocaciones y por supuesto digo, también hemos tenido muestras de muchísimo cariño, por ejemplo en situaciones como la llegada de Cristina hace poco, digamos, con la presentación del libro Sinceramente, pero ya nos había pasado algo muy parecido con la llegada de Axel hace 2 años, digamos, a ver, 2 años y pico fue, que vino Axel Kicillof también, digamos, a dar una charla con Capitanich, y la verdad que las muestras de cariño fueron impresionantes. A ver, digo, tiene sus rostros y tiene sus lados. Me parece que frente al amor hay que responder con mucho amor, porque me parece que, digo, si la gente nos da afecto, nos da cariño y nos da fuerza, me parece que hay que poder responder de la misma manera. Y frente al odio, frente a las agresiones, las provocaciones, hay que tener mucha templanza y mucha prudencia de qué se dice y qué se hace, porque creo que esas provocaciones muchas veces tienen una planificación detrás. Digo, hay muchas veces que nos provocan o que salen con determinadas noticias o muchas veces en determinados lugares gritándonos alguna cosa, fundamentalmente por algunos dirigentes, y si uno se mete en esa... Lo pierde, digamos, ¿no? no, y además es un laberinto sin salida. Creo que la estigmatización que se ha generado sobre la organización, digamos, primero y principal deviene de a veces la disputa de poder político, muchas veces con sectores muy poderosos, en caso del Grupo Clarín, digo, como uno de los pulpos más importantes de la historia argentina en materia no solamente en materia comunicacional, sino también en materia financiera respecto a los medios, lo cual obviamente obedece a por ahí a multiplicar y tener voceros respecto a determinados temas e instalar en agenda algunas cuestiones. Por un lado creo que digo para, de vuelta, demonizar, pero por el otro lado también para correr de eje los problemas centrales de la Argentina. Ejemplo concreto, digo, la multiplicación por 3 de la pobreza en los últimos años, los niveles de desocupación creciente, las escuelas que se cerraron, digo, situaciones que son delicadas. En algún punto uno dice, bueno, detrás de esto hay un diseño político, si no es inexplicable. Hay que entender es que, digo, para que se entienda bien qué es lo ideológico. Lo ideológico es una, digamos, lo ideológico es la suma de los valores con los que uno realiza la práctica política. Que en definitiva muchas veces puede derivar esto en acciones, estrategias, etcétera, etcétera, o en programas de gobierno. Digo, la asignación universal por hijo tiene una carga ideológica, ejemplo concreto, ¿no? O digo, o las retenciones tenían una carga ideológica, pero también tiene una carga ideológica, no sé, la creación de Paca Paca, digo, o la nacionalización de YPF. Hay una carga ideológica. Puede ser, digamos, como definición política, y bueno, digamos, la defensa de lo nacional. Pero en definitiva, digo, tiene una carga de valores que está como semilla de lo que en definitiva después se termina haciendo. Yo creo que en la provincia del Chaco una buena discusión ideológica, por ejemplo, se puede dar sobre la discusión de la tierra. Digo, esa es una buena La discusión. propiedad de la tierra. Sí, la propiedad de la tierra o la, digamos, la función social de la tierra en función del mundo de la producción. ¿Y por qué digo lo pongo en esos términos? Porque me parece que hay sectores desprotegidos fundamentalmente en la ruralidad que necesitan de alguna manera tener un Estado que los contenga y un Estado fundamentalmente que frene, digamos, fundamentalmente con las poblaciones que terminan alojándose en los terceros cordones o cuartos cordones de las grandes ciudades porque ya no tienen salida en su propia tierra. Yo creo que hay mucha ignorancia, digo, por un lado creo que puede haber saña política, pero por el otro lado ignorancia cuando intentan emparentar la militancia de
te diría la generación del Bicentenario, Ajá. con la militancia de los 70. ¿Qué creo, digamos, en dónde creo que hay elementos en común? Y que nosotros somos una generación que reivindica a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, justamente, digamos, por pelear por una patria más justa, libre y soberana. Y entendemos que en el medio hubo contradicciones, sí, la historia está llena de contradicciones. La verdad que yo no conozco a nadie que nos pueda decir, no, en algún momento la historia fue lineal. Para mí no, digamos, la historia siempre tuvo contradicciones y de hecho el radicalismo, digo, está haciendo una revisión de esas contradicciones porque es un partido que si no resuelve alguna de esas contradicciones va a ser un partido en extinción. ¿Podría decirse que es más cristinista que de Néstor la génesis de la Cámpora? Ay, nunca en la vida me preguntaron una cosa así. Yo creo que la Cámpora es de Néstor y de Cristina, pero fundamentalmente de Máximo, digamos. Si hay un compañero, digamos, si hay un Kirchner que puede decirse, digamos, quizá uno de los creadores de nuestro espacio político, es Máximo. Pero y de aparece, hecho, se visualiza después de la muerte en los medios de de comunicación, en los medios de comunicación, digamos, la verdad que estuvo siempre presente y fue quizás, digamos, uno de los compañeros que más, digamos, que más trabajó en el ADN, digamos, en la etapa más primigenia de la organización, por ejemplo, organizando la comunicación. Nosotros tenemos una comunicación en redes sociales muy buena por parte de la organización. De hecho, muchísimos compañeros y compañeras se habían empezado a sumar, producto de que la militancia en redes era muy buena en función de lo que se hacía en los territorios, y eso era Máximo. Máximo empujando siempre, intentando, digo, que los compañeros y compañeras que podían llegar a tener algún rol en el Estado, dejen por ahí, digamos, un poco sus actividades y vayan al barrio, compartan con la gente, construyan empatía. Esa escuela es Máximo Kirchner y obviamente que digo, nosotros somos militantes férreos del Proyecto Nacional y Popular, pero si hay una conducción muy marcada por nuestra organización es la de Máximo. La candidatura de Daniel Scioli fue bastante esmerilada desde adentro de un sector del kirchnerismo, ¿no? Que no se terminó aceptándolo completamente hasta el balotaje. No sé si tenés esa misma mirada. Vos sabés que no me consta, digamos, ¿No? De hecho, no, vos sabés que no, sí me parece que tuvimos una campaña muy desorganizada en ese momento y no nos pasa eso hoy. Digo, por ahí en ese momento no teníamos quizás un dispositivo político tan sólido y había mucha desorganización en ese momento. Entiendo que, digo, obviamente quizás Daniel intentando reorganizar algunas cuestiones o saliendo de la provincia y tomando un rol más nacional, hay que ver, digamos, cómo quiso organizar los equipos. Pero incluso, digo, cuestiones muy ligadas de las actividades en las provincias o en nuestra provincia, costó mucho hasta que más o menos eso se pudo organizar. Y en nuestra provincia tuvimos buenos resultados, pero en las provincias que no se tuvieron buenos resultados, la verdad que una de las cosas que se planteaba era que la campaña venía muy desorganizada. Hoy yo veo que eso no se da así, y la verdad que el nivel de organización que se ha generado, inclusive digo, lo veo por compañeros, compañeras que seguramente están participando en la campaña propiamente de la boleta de Domingo Pepo y Gustavo Martínez, se nota mucho, digamos, que hay un nivel de organización, al igual que dentro de nuestra boleta, que es la boleta larga, la de Alberto, la de Cristina, Capitanich y Lucila Massín, y eso me parece que ordena, mucho el escenario. En 2015 no teníamos este nivel de organización. Creo que en 2019 estamos mucho más organizados, inclusive digo compañeros que no estamos en la misma fuerza. Nosotros por ahí somos muy férreos, digamos, a la hora de defender algunas ideas y no nos damos la posibilidad de al menos dudar si quizás una decisión política, una consigna o una forma de abordar que les determinadas valió cuestiones, el mote de dogmatismo total, digamos, pero sí, ¿no? o de sectarios, digamos, y uno piensa a veces, y tiene que ver con la fuerza con la que defiende uno las ideas, puede pasar, digamos. Creo que esa revisión no solamente tiene que ver con las consignas o los planteos, sino también con las conductas, con lo metodológico. Digo, entonces, está bueno poder de alguna manera aprender del otro, está bueno muchas veces bajar un cambio en las discusiones, poder escuchar un poco más, hacer un quizás borrón y cuenta nueva con algunos sectores que realmente son muy necesarios para la etapa que se viene, por ejemplo los sectores económicos. Si nosotros somos una generación que realmente quiere cambiar la realidad, tenemos que entender definitivamente que la realidad es mucho más abarcativa que nuestra visión e incluye a muchísimos otros actores que quizás nosotros no los tenemos ni siquiera en la agenda del diálogo, de la discusión política.